Sergio es diseñador de la Universidad de Chile, diseñador gráfico, ¿cierto? Si no me equivoco, de la FAU, de la mítica FAU. Bueno, además de participar en distintos emprendimientos, tú, porque creo que eres muy joven, tú eres cofundador y CEO de Get On Board, ¿cierto? Así Que es. es la plataforma líder de reclutamiento que conecta a nuevas empresas y compañías tecnológicas con los profesionales tecnológicos de América Latina. Es decir, tienes una empresa que conecta a una empresa que necesitas a cierto tipo de profesionales con el profesional mismo. Eso en corto, ¿no? Así es. Sí, lo escribiste perfecto. ¿Cómo y por qué comenzó esta empresa tuya? Esto nació bien al revés, la verdad. De hecho, tenemos una charla y un artículo que lanzamos hace cierto tiempo que se llama Emprendiendo y que justamente como la inversa de cómo suele empezar una compañía. No empezó como una compañía, empezó como un proyecto que Jorge, mi socio, y yo empezamos a alimentar en nuestros ratos libres. Jorge hizo la primera versión en una hackathon de fin de semana, sencillamente como un portal de empleos para tratar de paliar un problema bien particular, que era que las primeras startups de la generación de Startup Chile no estaban pudiendo encontrar profesionales para contratar. Jorge hizo este sitio en un fin de semana y de ahí yo también me sumé al proyecto, pero en realidad no aspiración ni pretensión. Y así el proyecto estuvo alimentado por Jorge y por mí, escribiendo código, alimentándolo, rediseñándolo y etcétera, durante más o menos 4 o 5 años. Esto empezó el 2012 y recién en el 2014-15 empezamos a cobrar y esto empezó a tomar un poco más de vuelo y bueno, claro, hoy un proyecto, somos un equipo de dos y con todas las de la ley, pero la verdad es que esto empieza por la motivación de, primero, de tapar una grieta, y lo divertido es que a medida que empezamos a hacerlo, nos empezamos a dar cuenta que la grieta no solamente existía en Chile y en Santiago en particular, sino que era algo que estaba sucediendo a nivel latinoamericano. Y ahí fue donde nos dimos cuenta, y obviamente ayudó también que yo me viniera para Lima y que Jorge se fuera para Miami, el entender que esto no tenía sentido verlo local y que Latinoamérica ya estaba sufriendo y siempre ha sufrido de un exceso de fragmentación. Y esa fragmentación daña la capacidad de Latinoamérica para producir y construir tecnología. Y eso mismo, al menos desde el lado del talento, es poder conectar Es que en. algo te los quedas un poquito pegados, pero dale. Ya. No, te decía que el motor de Get On Board, y sigue siendo cierto el día de hoy, sigue siendo el poder botar las barreras entre las empresas que están buscando talento tecnológico y los profesionales tecnológicos en toda Latinoamérica, y esas barreras, las barreras de país en primer lugar no tendrían por qué existir. Y esas son las primeras que estamos votando nosotros. Y también nos interesaba mucho poder poner el spotlight sobre empresas tecnológicas interesantes en LATAM, que estaban haciendo cosas choras y que no estaban teniendo un espacio ni estaban teniendo visibilidad en ninguna otra parte. Hoy eso ha cambiado y ha evolucionado, pero sigue siendo cierto que hay un montón de startups y de empresas que están recién partiendo y que merecen mucha más tribuna de la que usualmente tienen, y que son lugares bacanes para trabajar y que en muchos casos están reinventando el concepto mismo de trabajo. Son los primeros que impulsan una cultura de trabajo totalmente distinta. A nosotros nos motiva que esas empresas tengan un lugar. Y eso yo creo que es lo que nos mueve hasta el día de hoy en Get On Board. Y por supuesto que ahí también viene todo el problema del reclutamiento, que en sí es una industria con un montón de desafíos, pero creo que lo primerísimo es la gente que es capaz de hacerla y la gente que merece estar en esos equipos. Se nos quedó un poco pegado, ya va a venir. Ya, ahí volviste. Oye, Ya. Sergio, yo algo que, no sé si me estás escuchando, eh, Sí, te de escucho. la FAU, qué sé yo, tu formación académica tampoco estuvo tan ligada a la programación, por lo que puedo entender, ¿cierto? ¿Cómo llegaste a decir voy a programar? Porque yo por esos mismos años creo que andaba en tu misma facultad, por ahí andando, y no era tan común esto de que la gente ahí estuviera programando.
No, cómo pasó eso? bueno, de hecho, la verdad es que en alguna de las clases de mi universidad, las cosas que eran un poco más relacionadas con computación, ayudaba yo un poquito con algunas de esas clases. Yo me metí por curiosidad natural y porque siempre me gustó el diseño, siempre supe que quería estudiar diseño, pero me gustaba meterme en una poco más integral del diseño y no solamente mirarla desde afuera. Y eso mismo, yo creo que fue lo que me llevó a emprender. O sea, pasé de primero querer involucrarme más en la parte del diseño y meterme por curiosidad natural hacia programar. Yo no soy un programador, quiero dejarlo súper en claro, pero sí hago algunas cosillas con código. Eh, para eso me rodeo y trabajo con gente que es increíblemente talentosa en eso. De hecho, el mismo Miguel que estuvo hace un par de programas atrás acá. Eh, y el tema de emprender al final terminó siendo también la idea de querer diseñar una empresa diferente, sin taras y sin prejuicios de negocio. Y eso mismo creo que fue una oportunidad bien interesante de construir algo desde cero. Y hasta el día de hoy de roles para estar armando una empresa, pero eso mismo creo que trae cosas bien interesantes. Sí, pues bien interesante, sobre todo en el rubro, en Chile, un rubro como el diseño gráfico, que realmente no tiene tanto, o sea, no hay industria, por decirlo así, en términos bien claros, y que realmente las personas se tienen que reinventar y está un poco esa necesidad de tener que emprender. Ustedes lo hicieron por un camino bastante novedoso para lo que era en ese momento. Eh, Me interesa también que de repente hablemos un poco de esto de cómo el desarrollo tecnológico en América Latina, porque al parecer hay un talento en América Latina que sus condiciones geográficas no colaboran a que circule, pero algo pasa. ¿Cómo ves tú, cómo diagnosticas tú la situación en América Latina con el desarrollo tecnológico? Una de las es la fragmentación, efectivamente, porque dificulta el traspaso de conocimiento. Hay, por supuesto, muchos emprendimientos y cosas como Platzi que están tratando de botar barreras también desde el lado de la educación, aprovechando que hablamos el mismo lenguaje, pero la verdad es Mm, que hay una dificultad para compartir conocimiento entre países. Hay además un cierto retraso de Latinoamérica en general en el tema de educación tecnológica, que yo creo que de alguna forma influye bastante. Eh, y bueno, o sea, creo que en general los países tienen la educación tecnológica que han venido persiguiendo. Yo creo que los países que lo vieron a tener un poco más de densidad o de progreso en cuanto al talento, pero en realidad esa es una sola de las patas del talento, del desarrollo tecnológico, el contar con talento. Pero la otra es tener los incentivos correctos para poder fabricar y construir innovación tecnológica, porque en realidad tú puedes producir, y acá me meto también un poco en las políticas públicas actuales que hay en desarrollo tecnológico en Latinoamérica en general, que son todas bastante parecidas. Eh, Hay mucho foco en producir, no sé, programadores o software engineers o diseñadores o data scientists, que está súper bien, pero eso tiene que venir acompañado también de los incentivos correctos para que se pueda generar innovación tecnológica en América Latina, porque si no lo que se termina fabricando al final son personas que pasan a formar parte de empresas gringas y no es que haya nada malo en eso, de hecho es algo bastante deseable, claro. generar Eso, innovación. en ese sentido, perdón, es que creo que la comunicación se corta un poco, pero lo que te quería preguntar es que en ese sentido tú ves que hay una debilidad que viene como desde la política pública, desde el mundo privado, desde ambos, que no han logrado un poco entender este mundo. ¿Cómo lo podrías ver tú? ¿Cuál es tu visión respecto a eso? No, quiero como echar una culpa específica, porque siempre estos problemas en realidad son varias cosas compuestas. Una de las cosas en realidad es que la educación en Latinoamérica es mala. La educación pública en Latinoamérica es paupérrima. En general somos países con muy poco foco en la educación como un derecho universal y en la educación de calidad como un derecho universal. Y por supuesto que eso termina repercutiendo en todo lo demás. O sea,
no es casualidad que en ciertos países como por ejemplo Europa del Este o el mismo Cuba, porque es cubano es cubano mi socio, así que lo sé de primera fuente, que ha habido mucho foco por las razones ideológicas que tú quieras, pero ha habido mucho foco en la educación tecnológica y eso por supuesto que tiene repercusiones. Entonces, hay un tema sí de esfuerzo de la parte de educación, pero creo que también hay ciertos temas de incentivos y especialmente hay ciertos temas de competitividad. El mercado y la economía en Latinoamérica es poco competitiva. Hay unos... Y en ese sentido, porque hemos venido escuchando, o sea, este diagnóstico está, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no logramos como modificar la cultura y las políticas públicas y los incentivos y el accionar de las empresas? ¿Es porque es lento el cambio? ¿Se está produciendo? Uno podría decir que en los últimos 5 o 10 años se han modificado muchas cosas o hay una resistencia. Yo creo que ha habido una tardanza en primer lugar de darse cuenta cuáles son los verdaderos factores y yo creo que hasta el día de hoy sigue habiéndola. Yo no estoy 100% seguro de que se entienda la necesidad de proteger la competencia y de nivelar la cancha, digamos, en términos de cómo se protege o se permite que nuevas empresas, nuevos emprendimientos puedan meterse en espacios que ya están tomados. O sea, es lo que pasa en Chile en la industria financiera, por ejemplo. Hay ciertas industrias que están súper tomadas y súper agarradas y en las cuales es muy difícil meterse. Y eso, por supuesto, que es un factor que dificulta la generación y la aparición de innovación porque es un ecosistema donde en ciertos lugares falta fertilidad. Entonces, creo que en muchos casos las cosas que hay que hacer a veces involucran un poco de canibalización. Creo que también no es solamente un tema del sector público, o sea, creo que también los sectores privados necesitan colaborar en el sentido de irse. O sea, uno de los ejemplos es la neutralidad en la red. Para que haya neutralidad necesitas, por supuesto, que los grandes actores que tienen la mano y que están dispuestos a pagar por tener más ancho de banda, se restrinjan de hacerlo. Entonces, creo yo que tiene que haber un esfuerzo compartido, pero por otro lado también estamos entrando en un mundo donde todas esas barreras también se derriban. Hoy las personas tienen bastante más recursos para poder aprender y desarrollarse en tecnología y para poder hacer bien, incluso innovación sin tener que escribir línea de código y poder prototipar una startup y empezar a hacer algo, a solucionar problemas en tecnología sin tener que escribir una sola línea de código. Hoy, eso hace 10 años era impensable, hace 15 años era imposible. El costo de empezar a emprender ha bajado radicalmente, exclusivamente gracias al progreso tecnológico, desde Amazon Web Services hasta otras soluciones en la nube, Airtable o las herramientas que tú quieras que te permiten empezar con lo mínimo, a muy bajo costo. Entonces, esas cosas igual están bajando la barrera. Yo creo que es difícil entender lo que va a pasar en los próximos años, justamente porque va a ser mucho más probable que antes que la innovación o la disrupción en cualquier lugar. Y la pandemia solo ha acelerado eso, solo ha hecho que haya mucha menos diferencia dónde estás. El hecho de que yo esté en Lima, que yo esté en Santiago o esté en San Francisco, como estuve hace un tiempo, ya no hace ninguna diferencia en términos de las conexiones, de las posibilidades, de los recursos que tienes. Yo dudo que revirtamos a lo que había antes, donde ciertos polos geográficos eran muy potentes. Eso se ha debilitado. Y eso mismo baja las barreras, justamente. Sí, y bueno, algo que nosotros en la fundación tratamos de recalcar bastante. Ah, te escucho súper, ahí ahora que te escucho mejor, ya. No, que te decía que algo que en la fundación tratamos de recalcar y de tener una mirada también es como los efectos sociales de estos cambios, que pueden ser positivos, negativos o desafíos también, o sea, no para nada tener una mirada tecnofóbica, porque no nos lleva a ningún lado, pero al mismo tiempo ir comprendiendo que esto sí o sí nos está cambiando, porque está ocurriendo, no existe, como el aire. Y efectivamente la misma noción de territorio se ha modificado, o sea, ahora mismo, no sé, lo que tú dices, estamos hablando, utilizamos plataformas de trabajo como Discord, donde tenemos comunidades, donde podemos tener comunidades con personas que están en Inglaterra, en Alemania, en países de América Latina, etcétera, y más que nada yo creo que lo que ya nos diferencia es el uso horario.
pero ese sería como el obstáculo, pero si no, todo es más o menos normal o igual. Pero hablando porque finalmente, claro, la tecnología pareciera siempre ha avanzado, y de hecho uno, desde la modernidad y desde el siglo XVIII, uno puede ver cómo efectivamente siempre ha habido como esta idea de que esto va muy rápido, estamos acelerándonos. Todo muy rápido, todo muy rápido, muy rápido. Y siempre ha sido como un poco, un poco son los mismos discursos. Eh, pero pareciera que efectivamente en las últimas décadas existe, claro, o sea, no sé, te contaba en la tarde cuando hablamos antes del live que el Demian Arancibia, que trabaja en el Ministerio de Ciencia, me contaba que durante el año de la pandemia se había avanzado en 12 años de digitalización de la información de los datos. Es decir, efectivamente hubo como una suerte de puesta al día, si le queremos llamar así, o qué sé yo. Pero están pasando un montón de cosas que preocupan, generan también temor, está el tema de las regulaciones, cuán atrás, no sé qué, se habla de a Internet como un derecho básico, etcétera. Y la Fran Varela, que es programadora, que es una de las primeras mujeres que se metió en este tema en Chile, hace como una suerte de crítica a Silicon Valley, diciendo respecto a que ella le llamó la atención lo poco que Silicon Valley intervino o de alguna manera trató de intervenir en el problema del COVID, ¿ya? Como que un poco no, se quedaron al margen. No sé si tú compartes esa crítica y si es así, si tienes algunas como especulaciones de por qué podría haber pasado eso. Yo creo que hay que mirar estas cosas desde el punto de vista de los incentivos. Uno suele imaginar que en Silicon Valley se apuesta por las ideas más locas o más disruptivas, pero la verdad, y bueno, una que eso, lo que es cierto en Silicon Valley es todavía más cierto en el resto de los lugares, de los países y de las geografías donde hay capital de riesgo, y en Latinoamérica sobre todo. Los incentivos que tiene el venture capital es minimizarse el riesgo. Entonces, en realidad quieren invertir en lo menos riesgoso posible, especialmente cuando tienen pocas balas que disparar. Y esto es súper importante porque la verdad es que hay muchos fondos que son chicos y que no pueden disparar tantas balas, entonces no se pueden arriesgar. Y eso es crucial de entender, porque resulta que si tú tienes 5 startups son menos riesgosos. Si tú tienes, no sé, la capacidad de invertir en 100, en 500, en 1000 startups, vas a poder tomar muchos más riesgos porque el riesgo es tuyo. Entonces, al final son muy pocos los actores que realmente pueden hacer cosas riesgosas y esos actores igual están buscando retornos para sus inversionistas. O sea, ni siquiera el venture capital ni siquiera opera con su propia plata, opera con la plata de otros. Mm, Entonces, tampoco es que tengan libertad para decir, ya sabes qué, chao, tal vez los inversionistas ángeles lo son un poco más y de hecho tú ves mucho más apetito de riesgo o mucho más apostar porque te tengo fe en los inversionistas ángeles que en el venture capital. Entonces, eso por un lado, y al final tú, cuando ves lo que ha pasado durante el 2020, bueno, en primer lugar, los inversionistas durante una buena cantidad de meses se paralizaron y estuvieron con la plata guardada y mirando y esperando a ver qué pasaba y diciendo, ¿sabes qué? Yo mejor espero para cuidar a las empresas de mi portafolio porque tal vez van a necesitar una inyección de a la pandemia, sino que trabajo remoto y al workplace remoto. Y, y en realidad, claro, ahí está la plata. O sea, ahí está la sí, pues. rentabilidad de corto plazo, ahí está el interés de los capitalistas. O sea, al final, Zoom ya existía antes de COVID. Lo único que se ha hecho es meterle Sí, más plata a Zoom. Slack ya existía, le han metido más plata a Slack. Así con Discord, así con Teams, así con toda la cosa que tú quieras. Y con montones de otras soluciones que han ido apareciendo en distintas capas y que efectivamente reducen fricción y ayudan. Pero, digamos, el problema de la pandemia como tal no necesariamente es un problema atractivo para el capital de riesgo y lamentablemente los incentivos están hechos para que no sea así y en Latinoamérica es peor todavía porque aún hay menos balas. Entonces al final las pocas balas que hay se terminan guardando para los éxitos asegurados, las sandías caladas, o sea, quienes ya claro. absorbieron un montón de riesgo.
y tiene mucho menos riesgo Bueno, que es ofrecer. como cuando le dan al clavo con una historia en una película, 20 películas iguales. Digamos que al inversionista no le gusta arriesgar mucho, y eso pasa en distintos ámbitos. Y probablemente debe ser una de las cuestiones más dañinas que puede dejar, bueno, esto ya es una opinión obviamente mía, pero como este sistema y esta estructura capitalista, en donde efectivamente el capital siempre está como en un estado de especulación que es muy loco y es muy difícil de comprender, porque al mismo tiempo tiene una paradoja, como que genera progreso o avances, pero al mismo tiempo lo limita. Eh, y siempre hay como estas burbujas, uno dice la burbuja inmobiliaria, la burbuja no sé qué, como cuando fue los .com, como que siempre están estas como lugares fantásticos que el capital quiere invertir y que a veces se estrella totalmente contra la pared. Y ahí te quería poner el caso de WeWork, que me parece súper interesante porque WeWork surge como un poco, de hecho los fundadores ambos vivieron en unas comunidades como media hippies, son muy como hijos de los primeros programadores de los 70 y venían Sí. como a generar como esto, la idea de cowork o coworking como estas oficinas sin paredes, de horizontalidad, de que incluso tú podías tener como casas arriba, etcétera. Y se suponía se especulaba de que había un capital y que se movía mucha plata. Y sin embargo, el 2019, que digamos no fue hace tanto, ellos iban a salir a la bolsa, lo detuvieron su salida a la bolsa, porque finalmente se descubrió como, o se supo, no sé, no es que se descubrió así como, como así como, wow, un reportaje, sino que se supo que en realidad la empresa no era rentable y finalmente era una inmobiliaria que arrendaba oficinas. Eh, entonces, ahí uno se pregunta qué pasa como con las formas de trabajo. Porque a veces yo siento que en este mundo que a veces habla tanto como del capitalismo cognitivo, las startups, o qué sé yo, cuánto también de especulación hay en todo aquello. Le contaba a alguien que hay un teórico por Preciado que hace toda una analogía muy entretenida sobre un artículo que salió en plena pandemia, bueno, lleva muchos años estudiando este tema, sobre la casa Playboy como prototipo de casa de teletrabajo. Genial, es genial el artículo, les recomiendo que lo lean. Entonces, digo, Lo voy a leer. como, claro, las formas de trabajo pareciera que siempre están cambiando y nos exigen a los trabajadores, que primero ya no nos digamos trabajadores, somos investigadores, colaboradores, socios, partners, etcétera, y que estemos flexibilizando la forma en que ejercemos nuestro trabajo. O sea, se habla del teletrabajo, pero realmente desde que tenemos un celular, un smartphone, ya estamos teletrabajando. Y no sé, hace un año y medio salió una encuesta a propósito de los millennials chilenos, y finalmente son jóvenes de 27, 28 años, que en su mayoría viven en la periferia, que ya tienen hijos y que en realidad lo que quieren es un trabajo en que les permita salir a las 6 de la tarde y desconectarse. Y sin embargo, eso no ocurre. Entonces, ¿cómo ves tú qué va a pasar? Porque la pandemia fue un golpe fuerte en el sentido de qué hacemos, porque desde como las personas que pueden tener trabajos un poco más, digamos, privilegiados, donde tú efectivamente puedes teletrabajar y te es más cómodo, te ahorras el metro o el estacionamiento, etcétera, hasta el vendedor ambulante que no sabe si va a poder vender su mercadería directamente en la calle o va a tener que hacerlo vía Instagram, por ejemplo, como muchos lo empezaron a hacer. Entonces, no sé tú cómo ves como esas formas y esos modos de generar y de elaborar, cómo van a ir modificándose, qué perspectiva ves a futuro. Yo creo que, bueno, lo primero es que estamos en un momento de crisis. Eh, Creo que ha sido una crisis apilada sobre otra crisis. La crisis de COVID y la pandemia se ha montado sobre crisis
de la transformación del trabajo y del efecto que está teniendo la tecnología en el trabajo. No lo digo necesariamente como un fenómeno inherentemente malo, ¿Mm? pero sí que deja víctimas en el corto plazo, y en toda crisis quienes siempre salen perdiendo son las personas que están más desprotegidas, sencillamente que tienen menos recursos, en general menos salidas para poder, menos flexibilidad, menos opciones. Entonces, son personas que usualmente están con muy poco margen de maniobra. Entonces, efectivamente, la gente que su vida dependía del turismo, de los restaurantes, de la vida al aire libre, de las discotecas, del entretenimiento, de los cines, el teatro, las artes escénicas en general, qué sé yo, Claro. se ven desprotegidos porque están optimizados para un golpe, y yo creo que, bueno, en general, y ha pasado con las empresas también, creo que las empresas que están demasiado optimizadas para una realidad específica son también las que terminaron sufriendo más, mientras que aquellas que tenían un poquito más de margen de maniobra y no estaban tan cuajadas, tienden a poder adaptarse más rápido, y creo que se han acelerado en los últimos 200 o 300 años desde la revolución industrial. Y cada una de esas deja, tiende a dejar una generación que sufre un poco las consecuencias, o sea, los que eran obreros textiles y las máquinas los reemplazan, los que trabajaban la tierra y los reemplazan las máquinas de arado, etcétera, etcétera. Y la siguiente generación en realidad viene a ocupar espacios diferentes. O sea, y así es como hoy tenemos consultores, expertos de marketing, community managers, investigadores, y tenemos como montones de roles y cargos nuevos que han surgido, que hace 50 o 70 o 100 años no eran relevantes. O sea, también, y lo digo específicamente también por la ola de automatización, y especialmente la Sí. pandemia la ha acelerado también. O sea, la necesidad de trabajar sin contacto, la necesidad de no tener a tanta gente en una fábrica, ha acelerado la automatización. Eso, por supuesto, que deja víctimas en el camino, que son las personas que dependían de eso. Y lamentablemente, no sé si hay una respuesta tan positiva. Hay lamentablemente Sí, víctimas hasta y ha personas sido una que lo respuesta pasan un mal de la... poco como lenta. Han habido, o por lo menos, no sé, mi visión desde Chile al menos es que ha sido una respuesta un poco lenta. Lo vimos esta semana que volvieron los colegios, por ejemplo, acá, y que un poco quedó la embarrada porque los colegios no estaban, porque bueno, algunas comunas retrocedieron, como la gente volvió de vacaciones, aumentó, entonces se volvió como a una nueva fase del COVID que supuestamente en nuestras cabezas estaba superada, y nos dimos cuenta que en realidad los establecimientos educacionales, las comunidades, no se habían preparado para un mundo que estas eventualidades podían ocurrir. Pues claro, uno podía decir el año pasado, bueno, ¿quién iba a saber que iba a venir un COVID? Bueno, ya, ok, pero ya este año quizás te podrías haber preparado más, o por ejemplo, el mismo dilema de las vacaciones, o si te vas el fin de semana o no a la playa, es como, claro, te dejan salir porque estimulas el comercio de esos lugares, pero al mismo tiempo generas como riesgo de contagio. Entonces, ¿quién subsidia eso? Todo, hay unos problemas que no son menores que se van generando y claro, y que tienen que ver con nuestra forma de trabajo y de movilidad y de cómo nos movemos en el espacio, en lo que se llama espacio público. O sea, de hecho, el lunes acá, bueno, es el 8M, y está todo un poco como la controversia si va a haber o no marcha, y si quién llama o no juntarse, y cómo realizarlo, o qué es lo responsable o no, etcétera. Entonces, hay varias cuestiones como que involucran lo laboral, lo social, y al mismo tiempo este regreso a lo doméstico. Bueno, y también, no sé, a los viajes que ya son como comillas virtuales, hay como todo un mundo nuevo y todas vidas nuevas que se comienzan a vivir de una manera distinta. Y que de alguna manera los más chicos ya lo hacían. O sea, por ejemplo, yo ahora estoy usando Discord para trabajar, que es una
plataforma que surgió de los gamers, pero en realidad uno lo piensa en los jóvenes, en los cabros que juegan, para ellos, ¿qué es el barrio? ¿El vecino o el cabro que está a cuántos kilómetros jugando con él o con ella? No sé. O sea, es una situación totalmente distinta, no te reúnes en la plaza. Entonces, todo eso se modifica. Sí. Y sobre eso pasa que, claro, de ahí viene el problema de la brecha de conocimiento tecnológico. Porque, ¿qué pasa? Que como están pasando todas estas cosas y nos abruman, la brecha se hace más evidente. Entonces, mi pregunta es si tú ves esta brecha a nivel general, o sea, estamos todos como con una suerte de, como unos analfabetos digitales, hay una brecha entre profesionales, hay una brecha entre profesionales y no profesionales, y sobre todo qué pasa con ciertos grupos como comillas minoritarios, como podrían ser las mujeres o las personas de la tercera edad, y los niños y niñas, por ejemplo. Yo creo que se sigue haciendo tecnología como se hacía hace 20 años atrás. Y lo digo en varios aspectos, o sea, desde los prejuicios, o sea, seguro que con la Fran lo hablaron también, de que al final todo el sesgo en tecnología hacia el estereotipo del hombre veinteañero viene de un estudio mal hecho, de un estudio sesgado, porque Sí, no pues. hay en realidad ninguna diferencia inherente. Entonces, hay un montón de prejuicios, malas costumbres, hábitos, o sea, al final uno tendría a pensar que las personas que estamos metidas en tecnología somos personas que entendemos antes los cambios, y en algunos casos es cierto, pero no siempre. Y tienes personas que son increíblemente retrógradas en tecnología, entonces que su manera de abordar la tecnología, y eso se nota desde el sueldo que ofrecen, cómo tratan a los equipos de tecnología y a quien contratan, por supuesto, también, es como ocurría hace 20 años atrás. Entonces, efectivamente, pasan cosas como las que dices tú, y es que viene una nueva generación mientras tengan un buen celular y puedan estar en las empresas virtuales que están ocupando. Yo también, tecnología, a partir de ahora, de lo que ha sido. Y no solamente por el requerimiento de escribir o no escribir código, porque, digamos, escribir código ha cambiado también. O sea, lo que es escribir código hoy es totalmente diferente a lo que era hace 30 años atrás. Los lenguajes son diferentes, el lugar donde tú operas es diferente. Hoy haces cosas de mucho más alto nivel. La gente que está entrando recién a programar no tiene idea sobre cuántas capas se está sentando. Y eso solo va a Exacto. seguir creciendo hacia arriba porque hay una inclinación natural hacia la simplificación, la abstracción, hacia bajar las barreras, hacia bajar la fricción. Y hoy el código y la tecnología que se está creando tiene un montón de automatización por debajo. O sea, ya hay robots, entre comillas, haciendo una gran cantidad de la parte de la tecnología, y eso solo va a aumentar porque todos los Sí, incentivos humanos están hacia bajarle la fricción y las barreras de entrada a las cosas. Si llega alguien que lo logra hacer más fácil y más bonito y más intuitivo y más usable y más accesible para todo el mundo, o sea, es cosa de ver. Nosotros mismos estamos haciendo streaming sin ningún tipo de conocimiento técnico. Eso hace 20 años era absolutamente imposible, no tenías expertise en redes y en comunicaciones y en un montón de cosas. Entonces, lo mismo con en general las herramientas que se le dan a la gente para poder hacer creaciones en Internet y en la tecnología móvil. Entonces, todo eso solo va a aumentar. Por ende, creo que es difícil tratar de predecir o proyectar mucho cómo es que se va a ver generar tecnología de ahora en adelante. Creo que las mayores brechas tienden a ser culturales y de mindset. Hoy, digamos, cursos para poder aprender online, aprender o aprender otro tipo de... ya están ahí. Y en su mayoría son de bastante bajo costo. Por supuesto que hay personas que siguen afuera de eso, pero para una buena mayoría de la población eso no es inaccesible. Conozco mucha gente, y yo mismo cuando chico aprendí las primeras nociones de programación cuando todavía no tenía un computador. Hoy en día, para la mayor parte de la gente, tienen algo, aunque sea un celular, y con eso se puede empezar. Y el tema sí. en realidad no es tanto eso.
no es tanto de que, oye, pucha, me encantaría poder tomar un curso de programación, pero es impagable. No está ahí el tema. Es más, creo yo, hacia dónde están las disposiciones culturales y las cosas que se valoran en una sociedad. Cuando tienes una sociedad que está, y yo creo que por supuesto la tecnología que usamos hoy también nos influye. O sea, lo fácil que es quedarse 2 horas peleando en Twitter con otra gente que no conoces, te sientes increpada personalmente por esa gente, y, oye, y no tendría por qué estar pasando. O sea, entonces creo yo que donde terminamos destinando nuestro tiempo tiene mucho que ver también con las cosas que tenemos hoy en tecnología. Entonces, al final estos fenómenos son más sociales y culturales, y el mismo de insertarse en el mercado laboral hoy también es un tema más de mindset y de taras culturales. Y por supuesto que las brechas de género, las brechas sociales son también taras culturales. Hay prejuicios, hay inercias, hay sesgos que desde los reclutadores hasta quienes dirigen empresas los tienen, y que también influyen en esto. Entonces, creo yo, y como siempre, al final el cambio es un problema humano. Cultural. Pero es un- Sí, creo que, bueno, quiero resaltar dos cosas de las que dijiste. Primero, que efectivamente hay una necesidad, no solo en el ámbito de la tecnología, en todos los ámbitos, de que exista como una efectiva diversidad. De hecho, en ciencia es muy importante, por ejemplo, hacer pruebas con distintos tipos de seres humanos, no solo con hombres blancos, etcétera, porque no tienen la misma efectividad los medicamentos, y eso es todo un tema. A mí me gusta contar una historia que Tina Fey, que es una comediante gringa muy famosa, fue una de las Ujú. primeras guionistas de Saturday Night Live, es mujer, qué sé yo. Entonces ella estaba cuenta que estaba con un grupo de los más inteligentes guionistas gringos, no sé, 20, 30, qué sé yo, y alguien hizo una broma o presentó una broma sobre la menstruación y nadie se rió. Y ella lo encontró muy divertida. Y era como, obvio que no se rieron, porque no tienen idea de lo que es la menstruación. Entonces, desde un ejemplo así, desde como entender como las cosas, hasta también preguntarse cuáles son los problemas. Cuáles son los problemas de movilidad de las mujeres, o de los niños, o de la tercera edad, o de ciertas como grupos sociales, etcétera. Y lo otro es que me parece interesante también como el tema del usuario, porque nosotros somos de una generación como de tránsito, podríamos decir, ¿cierto? Como que descubrimos la tecnología. Genial. Entonces, sí, exactamente, y como que a mí me pasa que cuando hago clases ya con cabros de 18, 19 años, eh, a veces siento que ellos saben menos de tecnología que yo. Entonces, pero ¿por qué? ¿No debería ser al revés? ¿No deberían ustedes como aquí como hackear y cambiar las notas? O sea, ¿por qué no están hackeando como los sistemas de la universidad? ¿Qué pasa? No lo entiendo. Y entonces creo que aquí hay una noción de usuario que se impuso. No sé ahí cómo lo ves tú, que es el usuario actualmente. Yo creo que la manera adecuada de abarcar la tecnología hoy tiene necesariamente involucra un entendimiento y un involucramiento. Eh, o sea, ahí en ese sentido, a mí la palabra usuario nunca me ha gustado mucho, pero bueno, creo que, o sea, además, no solamente porque es un poco masculina y además porque es una palabra bien como anticuada, pero no me gusta mucho porque pone a las personas de una manera un poco unidimensional, o sea, solo te importa la persona en la medida que está usando la aplicación o el producto o el servicio. Cuando en realidad hay montones de factores que terminan influyendo en la experiencia que tiene una persona, usando un producto, un servicio, el estado, lo que tú quieras, que tienen que ver con, de nuevo, temas culturales, temas sociales, expectativas, mensajes, conexión con los problemas, etcétera. Entonces, creo yo que el trabajo de empatía no es solamente un ejercicio como en realidad es la manera correcta de hacer tecnología, y lo digo específicamente porque hay, de nuevo, toda una generación de profesionales tecnológicos que fueron criados con la idea de que ellos tenían que trabajar totalmente abstraídos.
O sea, que es como el piso de los programadores y que nadie los vaya a molestar y que no se involucren con nadie más y que los dejen programar tranquilos, por favor, y vestirse como quieran y etcétera. Y en realidad lo que se demanda hoy es gente que está mucho más involucrada, no solamente en el resto del equipo de la empresa, sino también en involucrarse sobre el problema que están resolviendo. Mm. Entonces creo que esa empatía y ese trabajo de conexión ayuda a hacer mejor tecnología, a pesar de que no necesariamente influyen en pero sí influye en que haces tomas de mejores decisiones, entiendes por qué estás haciendo las cosas y sobre todo evitas perder tiempo y plata construyendo cosas que nadie quiere, que a nadie le interesan o que a nadie le sirven. Y lamentablemente la historia está llena de ejemplos y de muchos esfuerzos desperdiciados, sencillamente porque se trabajó en un cubo, cuatro paredes y las personas que están desarrollando un Sí. proyecto no les dio lata o no tomaron el trabajo de salir a mirar lo que estaba pasando afuera y a quiénes iban a ir a solucionarles los problemas. Sí, bueno, con Miguel Michelson, que también estuvo invitado y es programador, bueno, tú lo conoces, también hablamos de este tema a propósito de Google, que ahora, claro, hablaba, en algún momento se filtró como un memo interno, claro, que hablaba de que los programadores no tenían que ser empáticos ni tener habilidades comunicacionales. Y que, claro, como lo obsoleto que eso podía estar hoy en día. Como realmente tiene que ser así o no. Otro tema que me interesa es que tú hablas, o sea, en tu entrevista o qué sé yo, hemos revisado que hablas de las metodologías ágiles. Y ahí me gustaría que pudieras explicarnos y profundizar un poquito a qué te refieres con esto. No quiero adentrarme demasiado en la parte metodológica y por una razón súper sencilla, y es que ágil al final es simplemente tratar de preparar un equipo, una organización para aprender más rápido. Mm. Irónicamente, eso se tiende a lograr con menos metodología. Eh, Nosotros en Get On Board hemos incorporado algunas de las prácticas y las cosas que tú sueles ver en este tipo de metodología, pero bastante liberalmente. Creo yo que no es la parte realmente importante. La parte importante de la agilidad es justamente la agilidad, o sea, la capacidad de responder rápido, la capacidad de reaccionar rápido. Y la única manera que logras como equipo reaccionar rápido es que aprendes rápido. Tienes pocas barreras, te comunicas fluidamente, no hay silos, no hay separación. Y esto tiene todo que ver con la pregunta anterior de los usuarios. En una organización donde las cosas están separadas y donde esta es la gente que programa y no le interesa lo que pasa afuera, y esta es la gente que ve marketing, no le interesa lo que pasa afuera, esta es la gente que ve finanzas, no le interesa lo que pasa afuera, terminas produciendo sistemas y productos y servicios que son súper fragmentados y todos tenemos la experiencia de ir a un retail, de tener una maravillosa experiencia comprando y que después cuando quieres cambiar el producto es un infierno. Y es porque en realidad tratas con partes diferentes de la organización y están totalmente desconectadas. Entonces, creo yo, un gustito que yo nunca terminé por la optimización y tratar de que la organización sea una máquina que gaste el mismo en crisis como la pandemia, te dan a entender que se convierte en una organización rígida y que no puede cambiar porque está demasiado optimizada para un escenario específico y para una realidad en particular. Y ahí creo que como generación todos hemos pecado de asumir que como era la vida del 2019 iba a ser forever. Solo Claro, o sea, sí, po. O sea, yo creo que hasta nosotros, al menos nuestros padres, podían suponer que sus vidas no eran tan distintas. Ahora nadie sabe. Es como, y en realidad, no sé si tú tienes hijos, pero yo compadezco. Como si nos estamos en el futuro trae incendios, como nos vamos a quemar, etcétera, todas estas como especulaciones ya de catástrofe. Pero es bien interesante, yo como que por un lado creo que es súper importante y es muy difícil introducir en la academia, que es el tema que quiero meter ahora, como la idea que la multidisciplinaridad no es como integrar a personas de distintas áreas, sino que entender los fenómenos, los problemas,
como multidimensionales, o sea, que no solo los puede venir a resolver esta persona o esta disciplina, etcétera. Y eso es muy difícil y la academia es muy rígida, es un lugar extremadamente rígido. Entonces es muy como de alguna manera choca con esto que tú hablas de las metodologías ágiles o de la agilidad. En ese sentido, ¿cómo proyectas tú que puede ser la formación de los profesionales en Chile, en Latinoamérica, con esta lógica universitaria que también eterniza a la gente en la universidad, o sea, pasa un montón de años, y que de alguna manera también nos tiene a todos colgados, como de alguna manera aplastándonos porque genera deuda universitaria, etcétera, por muchos lados está haciendo agua. Y sabemos además que la deserción universitaria es un tema que viene pre-COVID y que está pasando en todos los lugares del mundo. Entonces, no sé ahí cómo tú ves, qué ves venir. Yo creo que hay que separar dos cosas. Una es lo que uno nominalmente cree que para lo que es una universidad y las razones por las cuales se mete a una universidad y lo que te termina dando la universidad en realidad. Y lo menciono específicamente en tecnología, por ejemplo, y has tenido, de hecho, invitados de ese caso que terminan programando y siendo programadores o programadoras muy talentosos y no necesariamente pasaron por estudios formales Exacto. de programación o de tecnología siquiera. Entonces ahí tú dices, efectivamente, tú te puedes forjar una carrera sin necesidad de haber pasado por la universidad. Es totalmente cierto. ¿Qué otras cosas te da la universidad? Que no necesariamente son solamente la malla de contenidos, que efectivamente creo que es relativamente fácil de reemplazar. Hay un tema de pertenencia y un tema de acompañamiento también al menos yo lo valoro mucho de la Universidad de Chile, y es la realidad que yo conozco, es un espacio, un momento libre de tener que rendir plata inmediatamente con lo que estás haciendo. O sea, de tener esa como breve pausa en tu vida donde puedes pensar un poquito más de largo plazo y puedes como dedicarte a cosas un poco más abstractas sin todavía tener que pagar un sueldo. Esa es una realidad, por supuesto, totalmente distorsionada por la gente que tiene que trabajar en las noches para poder pagarse los estudios, por la gente que no puede entrar a estudiar en primer lugar porque sencillamente no puede darse el lujo, no trabajar, la gente que queda endeudada para siempre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí creo que una cosa que no debería perderse, independientemente de la forma que tome esto en un futuro, no tengo idea si va a seguir teniendo forma de universidad, pero sí creo que es necesario que la gente entienda. De nuevo podemos ir al caso de la tecnología. Yo escribo código, lo lanzo, no tengo idea de cuántas vidas está impactando. Tal vez estoy arruinando el día de trabajo a alguien porque fui descuidado con algo que hice, o tal vez estoy tomando una decisión de diseño que termina afectando, termina influyendo en ciertas conductas. O sea, es cosa de ver lo que ha pasado con Twitter y con Facebook y con las redes sociales. Sí, Decisiones inocentes terminan teniendo ramificaciones que hasta fomentan dictaduras o claro. terminan habilitando abusos, etcétera. O sea, las cosas, lo que tú haces tiene repercusiones mucho más complejas de lo que tú crees, y el tema es que si todo lo que tú aprendes a hacer es la cosa en particular, nunca vas a tener un espacio para entender las consecuencias de lo Claro. que haces. Y eso a mí me parece vital en tecnología y en cualquier lugar, porque muchas decisiones irresponsables se toman sencillamente por subestimar las consecuencias, por pensar que no era tan complicado, por pensar, oye, ¿qué puede salir mal acá? Y resulta que el poder pensar en las consecuencias de segundo y de tercer orden es una lata, es un proceso mental súper pesado, es agotador, Claro. requiere tiempo y requiere entrenamiento también. O sea, creo que pensar en sistemas complejos, por ejemplo, que es algo muy presente en lo que la gente quiere estudiar. La gente quiere aprender a hacer lo que les va a pagar el sueldo y salir lo antes posible. Y yo creo que Claro. eso lamentablemente forma personas que no entienden el impacto de lo que hacen y eso les quita poder en primer lugar, porque no pierde la visibilidad para poder influir y por supuesto también posibilita el que ocurran cosas como la pandemia. Si al final la pandemia, por mucho que haya sido un virus, es algo que ha sido habilitado por un montón de decisiones humanas
desde la globalización, la liberalización de los viajes y montones de otras cosas que terminaron sentando las bases para que eso sucediera. ¿Por qué? Porque obviamente nadie se le ocurrió pensar que esto podría traer consecuencias y las pocas personas que sí lo alertaron, el resto no necesariamente. Bueno, de hecho, hay papers del 2005, 2006 ya hablando de esta posible pandemia Sí, exacto. y, y, y claro, su expansión tiene que ver con la globalización y uno se pregunta como por ejemplo las empresas de las aseguradoras, o sea, ¿cómo no están viendo esto? ¿Cómo, ¿en qué están pensando las aseguradoras? Que no son mis amigas por lo demás, pero ¿en qué están en ese momento? Sí, O sea, es complejo y yo creo que hay una idea que a mí siempre me ha gustado mucho, que es la idea del Black Swan y en general los pensamientos de Nassim Taleb, a quien recomiendo mucho leer, que te dan un poquito esa capa de humildad de, oye, puta, no todo lo que va a pasar. Entonces, hay que asumir que no siempre las cosas van a ser como son ahora. Yo creo que si hay sí, algo po, que ojalá traiga la pandemia es mayor cautela a no sobreoptimizarse tanto para un escenario tan específico y asumir que ese escenario va a ser siempre así. Y eso pasa con las acciones en la bolsa, pasa con la política, pasa con las comunicaciones, etcétera, y especialmente en un mundo donde se debaten más barreras y por ende hay más entropía, hay más caos, hay más lugares por los cuales puede quedar la cagada. O sea, es cosa de ver lo que ha pasado con GameStop últimamente. Es la tecnología de Robinhood la que baja barreras, que permite que un montón de gente se pueda coordinar en Reddit, otra plataforma tecnológica, para influir radicalmente en el precio de una acción y todos digamos, los fondos y los market makers y la gente que en la bolsa tienen un montón de teorías con factores, no tenían ese factor. No tenía ni sí, idea que po, eso les podía influir. Y el tema es que va a venir un mundo donde ya va a ser mucho más difícil entender de dónde te va a llegar el mazazo. Entonces, creo yo sí, po, que efectivamente. la actitud correcta es no sobreoptimizarse y el permitir que haya un poco de espacio para poder cambiar y mirar de rumbo si es necesario, porque va a venir y el tema es que no vas a saber exactamente hacia dónde tienes que cambiar. Sí, no, yo de hecho creo que el pensamiento más peligroso como en torno a la tecnología tiene que ver cuando se utopiza en el sentido de formas de control. Como si tenemos tecnología, podemos proyectarlo todo, podemos tomar las mejores decisiones, reemplazamos a los políticos, ya no van a haber embarazos juveniles, no, porque no, qué sé yo, etcétera. Y nos olvidamos que existe algo que es muy necesario en la vida, que es la incertidumbre. Y a mí me pasa ahora con la pandemia, que yo siempre digo como, pero es que como se nos olvida que estamos en pandemia, o sea, como que quieren, como obvio que la vida no es normal, obvio que estamos choreados, o sea, es como, obviamente la vida no es normal. Hay gente que vivió la Primera Guerra Mundial, o sea, como, no es normal, como que así es. Y nos estamos como, bueno, unas ansias también muy propias de nuestras estructuras como por el control. Y de hecho, volviendo a la idea del control, de la idea del trabajo y de los espacios de trabajo, de hecho estaba leyendo como la historia un poco de las oficinas y cómo se fueron generando la idea del empleado, el obrero, el empleado, como la distribución de los cuerpos, del control, etcétera. Y un poco a propósito también de WeWork, que tenía también este lema como trabaja en lo que amas, que bueno, yo como que soy muy reacia a esa cultura, como que absurdo, o sea, todos hacemos cosas que no nos gustan, porque qué sé qué onda, porque Steve Jobs está en nuestra cabeza, Catro, ¿qué es eso de que tengo que amar lo que hago? En fin, pero reconfigura todo, porque además nos exige como yo hago la analogía con el profesorado en los 80 en dictadura en Chile, que es como, por amor a los niños, sacrifica tu vida. Y es como, oye, pero no, no, todo tiene un límite. ¿Qué significa finalmente amar trabajar en lo que uno ama? Me parece una frase muy fuerte. Y ahí viene mi pregunta, es como, ¿qué es el trabajo finalmente hoy en día? ¿Qué es trabajar? Yo creo que esa pregunta tiene una respuesta fácil, pero la parte interesante es lo que viene después. La respuesta fácil es que el trabajo es crear toda actividad que cree valor. Pero
creo que las partes realmente interesantes son qué es valor, en primer Mm, lugar, y para qué trabajamos. O sea, qué rol cumple el trabajo en nuestras vidas, ¿no? O sea, claro. está el famoso caso este de los pilotos de avión que tienen perfecta salud hasta que se jubilan y después empiezan los ataques cardíacos. No tengo idea si es real o no es real, pero creo que hay algo ahí en que necesitamos el trabajo no para más cosas que solamente tener un cheque a fin de mes. Yo creo que necesitamos la sensación de sentirnos útiles, de sentir que estamos aportando algo. Hay un artículo que después se convirtió en libro que se llama Bullshit Jobs y el postulado del libro y el artículo es bien novedoso y bien confrontacional porque dice básicamente que como sociedad vamos generando nuevos y nuevos empleos que no necesariamente son muy vitales, pero que es una suerte de autoadaptación de la sociedad a medida que la automatización, la mecanización y en general las eficiencias van comiéndose trabajo. Y ahí es donde viene justamente el caso de la capa de marketing y la consultoría y el coaching y la psicología y un montón de cosas que hoy son útiles y son consideradas de valor para nuestra sociedad, pero que emergieron de la nada, digamos, o sea, no son materialmente necesarias para la subsistencia. Entonces, yo creo que lo que ha ido pasando en los últimos siglos es que vamos subiendo la pirámide de Maslow y al final ya claramente nuestras necesidades básicas están cubiertas y están automatizadas y todo ser humano tiende hacia el querer deshacerse de las partes lateras. O sea, todos quieren sentir que están dando formularios todo el día. O Claro. si no, quisiera no tener que hacerlo. Entonces, Sí. creo yo que al final la automatización es también algo hecho por humanos y yendo en esa misma dirección, o sea, de irle quitando al ser humano esas partes un poco más tediosas del trabajo. Por supuesto que detrás de esto también hay montones de temas de control y de poder político y de dominación y de al final quién es el dueño de estas cosas, etcétera, etcétera, y quién gana más con estas cosas. Pero sí creo que el trabajo como cuando lo despojas de todo, y creo que es lo que ha pasado justamente en pandemia, o sea, le quitas el espacio físico, le quitas la oficina, le quitas los horarios, le quitas el marcado de tarjeta, ¿qué es lo que queda? Además de un grupo de personas coordinándose. Y justamente creo yo lo que queda son esas actividades que idealmente, y acá es un ideal que se realiza súper poco, deberían llevarte a cumplir cosas. Mm. Entonces, yo creo que el trabajo no va a desaparecer y que la Sí, idea de yo esta también sociedad creo como que, hedonista donde como que nos vamos a abanicar y vamos a estar tomando piñas coladas en el futuro mientras los robots hacen todo por nosotros, nos pegamos un tiro. O sea, lo que vamos a hacer es que vamos a claro, seguir desarrollando capas y capas. O sea, más gente va a querer ser artista, más gente va a querer ser comediante de stand-up, más gente va a querer ser creadora, más gente va a querer ser bueno, es filósofa. lo que está pasando y es lo que pasa y también la pregunta válida hasta qué punto los estados tienen que subsidiar o no eso. Pero ya, ese es otro tema en el que no nos vamos a meter. Eh, pero claro, de hecho ya existen papers que hablan como de qué pasa como con las personas cuando dejan de trabajar, por ejemplo, como estados depresivos, que supuestamente, bueno, son las enfermedades del futuro también. Entonces, hay una serie de cuestiones que se complejizan, porque por un lado está el tema del salario, que yo creo que es un tema, que es tener el salario, que es la subsistencia, y otra cosa son las actividades, el tiempo libre, también el tiempo libre es necesario para generar y hacer actividades comunitarias, para estar con tu familia, para conocer a tus vecinos, etcétera, que también son formas de hacer, son cosas que hacer, o sea, son responsabilidades, etcétera, y en las cuales también involucramos a la tecnología. O sea, también con esto de, bueno, en Chile más, antes de la pandemia tuvimos el estallido social y yo vivía en esa época en el centro de Santiago y todo lo que ocurría en términos de seguridad y qué sé yo, y los carabineros y todo, ¿verdad? Era monitoreado por los vecinos, que gracias al WhatsApp, etcétera. Entonces, como se utiliza y se utiliza en mejores ejemplos incluso, pero efectivamente pareciera que la idea del trabajo de llego a un lugar a las 9 y me voy a ir a las 6 es algo que ya está, es muy difícil de que se mantenga. Por las mismas expectativas de las personas incluso. Totalmente, totalmente. A mí siempre me ha llamado la atención que las personas que piden plata en la calle
le llaman al momento en el que están pidiendo plata a trabajar también. Sí, También hablan de su trabajo. sí, po. Justamente Sí, sí. Hablan de su de trabajo. Bueno, la sí, necesidad de po. estar aportando, la necesidad Sí, de po. ser, al menos de estar, bueno, en primer lugar de ganarnos la subsistencia, y una vez que eso ya está satisfecho, la necesidad de sentirnos relevantes, la necesidad de sentirnos útiles, creo yo que además es una generación donde puedes ser influencer, es un medio de vida Mm, totalmente factible. sí, po. Bueno, y probablemente Una eso es como generación el mayor problema cuando uno trabaja con gente más joven, es como esa falta de horizonte respecto a lo que estudian, a lo que hacen, es como cómo esto se va a aplicar en el futuro, porque es que ahí viene, finalmente, es que viene el tema, de nuevo, el tema cultural, porque tú quieres trabajar en aquello que percibes como valioso, y por eso la pregunta de qué es valor, cuando hablas de agregar valor, o sea, un influencer que se gana la vida siendo influencer, es totalmente válido porque le está aportando valor a gente, está entreteniendo a gente, tal como uno sintoniza y ve la tele y ve un programa de chistes, te están entreteniendo, entonces, y ganas plata por entretener a la gente y eso es totalmente válido, pero que al final las cosas que valora una sociedad dependen y tienen que ver con la cultura de la sociedad justamente. Entonces, eso yo no sé exactamente cómo se cambia, pero sí creo que se puede influir en el sentido de que hay sectores a los cuales se les puede hacer highlight y definitivamente ciertas culturas valoran algunas cosas más que otras y todavía ciertas sociedades se valora más el progreso o la construcción de cosas nuevas o el dejar una marca en el mundo o el impacto social o qué sé yo, mientras que en otras se valora más simplemente la fama, aquello que valora. bueno, y también Entonces la creo yo que si administración queremos sobre ello, es transformar, súper bueno el ejemplo de los influencers, porque generan un contenido que, por ejemplo, en este caso ya en Instagram, pero en Instagram trabaja una cantidad de personas muy distinta, por ejemplo, Kodak, ya que este es un ejemplo bastante clásico en su momento. Y claro, tú generas contenido, es una plataforma monopólica porque no pueden existir más Instagram, la gracia es que exista solo uno, que es donde estamos todos. ¿Y qué recibes a cambio? Y ahí también entra el tema de la regulación, porque además a veces te pueden desconectar o te pueden decir que tu contenido es censurable sin darte ninguna explicación, etcétera. Y ahí existen unos temas como de jerarquías también que son importantes y que pareciera que nadie regula en ningún espacio. De ahí están los impuestos, además acá hubo mucha discusión sobre cómo cobrar o no impuestos a los influencers. Ya, y para ir terminando, pensando en todo esto que hemos conversado y bueno, y muchas cosas más que yo sé que están en tu cabeza, ¿qué elementos te parece a ti que deberían ser considerados en una discusión sobre esta nueva constitución que al parecer se comenzará a redactar si COVID mediante lo permite? ¿Cómo crees que el constituyente debería estar, o la constituyente, o le constituyente debería estar pensando? yo creo que la función de una constitución no es tanto normar la vida de la sociedad, ni cómo se tiene que comportar la gente, sino que en realidad es resguardar, esa es mi base. Pensando en qué derechos creo yo que la constitución, especialmente vinculados a la tecnología, una nueva constitución debería resguardar. El primero es el derecho a la privacidad y la propiedad que tengan las personas sobre sus datos y su información. Es fundamental que no se trafique con los datos de las personas como se hace hoy en día y en Chile es un escándalo. Un par de han sido transadas por millones de dólares porque tienen una cantidad de información que es increíble. Entonces, que los ciudadanos recuperen ese derecho a su propia información y que, digamos, su identidad digital sea algo que esté bajo el control de las personas, a mí me parece que es fundamental. Esa es una. Y la segunda creo que tiene que ver con proteger la innovación tecnológica por medio de competencia. Específicamente con evitar que se formen monopolios, duopolios, oligopolios como existen en tantas industrias en Chile y en Latinoamérica.
y el mantener la cancha emparejada para que puedan surgir nuevos actores. La idea de las empresas que son demasiado grandes y que no las podemos dejar morir y tenemos que salvar o rescatarlas con dinero de los contribuyentes, no sé si es la mejor manera de entenderlo. O sea, creo que justamente el mercado tiene ciertas cosas que cuando funcionan bien, permiten que nuevas personas emprendan, agreguen, que salga competencia al camino y que también obliga a los que ya están a mejorar. Cuando tienes un mercado con mala competencia, con una competencia de mentira o con una competencia que está súper trabada, pierdes. Los actores pierden el incentivo a mejorar. Entonces creo yo que la competencia es sana justamente para ese tema. Tú lo ves en industrias súper dinámicas como los restaurantes. O sea, los restaurantes evolucionan y no evolucionan porque, por supuesto, no hay ningún actor que se coma al resto. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso pase en tecnología también? De nuevo, no creo que la Constitución tenga que decir cómo, pero sí creo que la Constitución tiene que proteger el derecho a que si tú quieres hacer una empresa en algo, tengas igualdad de condiciones y tengas una cancha pareja y no tengas que empezar con condiciones que hacen que tengas que ser millonario, que tengas que tener un montón de plata o contactos o pitutos o lo que sea para poder empezar, como lamentablemente sucede. Yo creo que si juntas esas dos cosas ya un montón de protección para que puedan seguir sucediendo cosas en tecnología y que al mismo tiempo esas cosas no pasen a llegar a las personas. De ahí hay una maraña de temas regulatorios que no creo que se tenga que hacer cargo de la Constitución. De nuevo, creo que la Constitución tiene que proteger derechos. Esos son los derechos que a mí me parecen más importantes desde la óptica de la tecnología, obviamente. Hay muchos más. No, y me parece muy relevante el concepto de identidad digital, que yo creo que hay que empezar a utilizarlo y ponerlo como ya en la conversación. Y te quería con esto agradecer y cerrar esta conversación por tu tiempo, por tu trabajo y al mismo tiempo por todo lo que nos contaste sobre lo que estás haciendo y tu mirada y darte el tiempo para conversar en este live. Y a todos los que nos están escuchando, decirles que Sergio cerró este ciclo, pero que desde el próximo miércoles partimos uno que ya va directo a la Constitución, ya nos vamos a meter de lleno así en la contingencia, que se va a llamar Constitución y Tecnología, y vamos a tener un primer invitado y ahí ya vamos a poder meternos como, yo no soy abogada, ni me caen tan bien, así que va a ser divertido. Los dejo a todos invitados, a que además revisen la página de saberfuturo.org. Estamos con una serie de nuevos laboratorios que van a comenzar en marzo y no sé si tú quieres dar la página de tu emprendimiento, Sergio, para que lo conozcan. Yo te quiero agradecer, Paula, el espacio, la conversación ha estado súper buena. Una temporada tampoco. Tipo de profesionales que están buscando personas en tecnología. Estamos tratando de hacer algo que ojalá pueda acercar a las dos partes. La dirección es getonbrd.com. Ahí se pueden crear una cuenta con profesionales de manera totalmente gratuita, encontrar empleos y ver todo lo que está pasando, tanto en Chile como en Latinoamérica. Hay empresas increíbles que no necesariamente salen ni suenan en los medios y donde vale la pena trabajar, las pueden encontrar ahí. Así que la invitación en realidad es a mirar, incluso si no que se quieren cambiar de trabajo, pero vean lo que está pasando, porque creo que ayuda un montón a entender hacia dónde va la micro. Eso sí que sí. Yo creo que eso es súper importante, incluso mirar para entender que un mundo que cabe, como que se mantiene como alejado de muchos y muchas, pero que realmente es muy interesante y que podemos llegar a acceder a conocerlo sin necesariamente ser actores de ese mundo. Así que me parece súper importante la invitación. Ya, pues, que esté bien, bueno, Lima, me imagino que comes exquisito. Así que la pases bien. Chao. Muchas gracias, Pablo.